En un rincón olvidado de la selva amazónica, existía una aldea llamada Yariquía, donde los habitantes vivían en armonía con la naturaleza, pero aislados del mundo moderno. En esa aldea remota, dos médicos llegaron con una misión: sanar no solo los cuerpos, sino también las almas de quienes más lo necesitaban. El doctor Martín y la doctora Isabel eran una pareja de médicos que habían dejado atrás sus vidas en la ciudad para entregarse a un propósito mayor. Ambos creían firmemente que la medicina no solo debía curar el cuerpo físico, sino también el espíritu. Llevaban años trabajando en lugares alejados, atendiendo a comunidades sin acceso a hospitales o medicamentos modernos. Cuando llegaron a Yariquía, se dieron cuenta de que los problemas de la aldea iban mucho más allá de las enfermedades comunes. La gente sufría de dolencias inexplicables, dolores que iban y venían sin razón aparente, corazones rotos por tragedias pasadas y un profundo sentido de pérdida que parecía afectar a todos, desde los más jóvenes hasta los ancianos. Martín, con su bata blanca y su maletín lleno de instrumentos médicos, se encargaba de atender los males visibles: fiebre, heridas infectadas, fracturas mal curadas. Pero, con el paso de los días, se dio cuenta de que sus tratamientos eran solo una solución temporal. La verdadera curación no llegaba. Por otro lado, Isabel, que además de ser médica tenía conocimientos en medicina ancestral, pasó horas conversando con los ancianos de la aldea, aprendiendo de sus creencias y tradiciones. Descubrió que, para los habitantes de Yariquía, el alma tenía un peso crucial en el bienestar físico. Si el espíritu de una persona estaba roto, el cuerpo no podía sanar. Una noche, después de atender a una joven que llevaba días con fiebre sin motivo aparente, Martín se dio cuenta de algo: la tristeza en los ojos de la chica no era solo un síntoma de su enfermedad, sino la causa. Algo más profundo estaba afectando su salud. Decidió que era hora de escuchar a Isabel y prestar atención no solo a los cuerpos, sino también a las almas. Isabel le habló de las antiguas prácticas de sanación que los curanderos de la aldea usaban desde tiempos inmemoriales. Con la guía de uno de los sabios del lugar, ambos comenzaron a integrar rituales espirituales con su medicina moderna. No solo recetaban medicinas y curaban heridas, sino que también ayudaban a las personas a enfrentarse a sus miedos, a perdonar viejas heridas y a encontrar paz dentro de sí mismas. Martín, que al principio era escéptico, empezó a ver el cambio. Las personas que atendían no solo mejoraban físicamente, sino que parecían renacer. Los ojos de los pacientes volvían a brillar con una luz que él no había visto en mucho tiempo. Se dio cuenta de que la curación verdadera no podía lograrse solo con fármacos, sino que debía alcanzar el alma. Una noche, mientras observaban las estrellas sobre la selva, Martín le dijo a Isabel: ahora lo entiendo. No solo somos médicos de cuerpos, sino también de almas. Isabel sonrió, sabiendo que ese era el verdadero motivo por el que habían llegado a ese lugar. Con el tiempo, la aldea de Yariquía floreció. No porque se hubieran erradicado todas las enfermedades, sino porque sus habitantes habían recuperado algo más valioso: la esperanza, la paz interior y la fuerza para sanar desde adentro. Martín e Isabel no solo fueron vistos como médicos, sino como guardianes del equilibrio entre cuerpo y espíritu. Y así, su misión continuó, sabiendo que el arte de sanar iba mucho más allá de lo que los libros de medicina les habían enseñado.